Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Y fue así como el Señor nos concedió este día y pudimos vivir este maravilloso -3. Estamos solamente a 3 días de la gran fiesta, de la doble porción del Espíritu. Y pues yo quiero recibir, y creo que tú quieres recibir, y creo que a eso proyectamos todas las cosas. Vamos a recibir esa doble bendición. Entonces, vamos adelante. Aquí estamos a 3 días de este sábado. Es maravilloso porque hoy es 24 de marzo y hace un año salió el decreto presidencial que a partir del 24 de marzo a las 24 horas estaba el confinamiento y producto de la pandemia en el territorio nacional desde donde empezamos a transmitir. Y mañana que es nuestro día -2, fue nuestro primer devocional. Tímidamente salíamos al aire y pasado mañana, que es nuestro día -1, fue nuestra primera nocturna, con tantas fallas técnicas, pero con un corazón contento, dispuesto, confiado, asomándonos a lo que no conocíamos, porque si la venida del Hijo del Hombre es como en los días de Noé, en los días de Noé, con toda seguridad, Noé no sabía cómo era la administración de la vida y del tiempo durante un diluvio, porque nunca había sucedido algo así. Lo que empezó a suceder hace un año nunca había existido. Nunca lo habíamos vivido. Esto es algo completamente nuevo para nosotros. Pero aquí estamos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que nos dice la palabra. Y aquí estamos, preparados y cada vez mejor preparados. Y lo que hacemos con alguien que llega completamente nuevo, también le enseñamos, lo preparamos, lo acondicionamos en esa escuela de guerreros para que reciba formación integral para los días que vienen, que pueden ser un poco rudos quizás, pero igual no tiene importancia. Estamos llenos de Él, estamos llenándonos de Él, como las lámparas del aceite de la unción, como debe ser. Entonces, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que el ojo vea. El ojo vio a Jesús derrotado, desnudo y avergonzado en la cruz del Gólgota.
Y míralo, y todavía había gente burlándose de él en ese momento. Pero es una foto, ahí no termina la historia, la película continúa. Y entonces, hoy, no vamos a burlarnos de los burladores de él, decirle, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué dicen? Ahora que Él ha resucitado y ahora que Él vive y se ha multiplicado y está en todas partes simultáneamente, porque está ahí donde tú estás escuchando en este momento y está aquí donde yo estoy transmitiendo en este momento, porque está en tu vida y está en la mía y está en tantos lugares al mismo tiempo. Lo quisieron silenciar. Aquí estamos hablando. Lo quisieron clavar en una cruz. Hoy se mueve libremente, como al comienzo, sobre la faz de las aguas, aleteando. ¿Ves? No lo pueden detener. Esto no tiene reversa. Y crece de día en día como crece la manifestación de Dios en tu vida. Estamos a -3. Recuerdo como si fuera ayer que siendo concejal del municipio de Los Patios, mi amigo Héctor, quien les comentaba desde el sábado, me hizo llegar una citación al Consejo Municipal que, reunido en pleno, me hizo el honor de condecorarme y declararme un hijo ilustre del municipio, honoríficamente, por supuesto, porque no es necesario haber nacido ahí, sino haber servido ahí. Entonces, yo pude en su momento regalarle al municipio una fábrica de cerámica para madres, cabeza de familia. Y bueno, el municipio lo agradeció. Uno puede hacer una obra social y pues allí estaba mi amigo. Hay gente que dice que hacer política no puede trabajarse, no debe trabajarse, porque los hijos de Dios no deben estar en posiciones de gobierno mundano. Menos mal que José en Egipto no escuchó esas opiniones y esos consejos, porque cómo hubiera podido rescatar a Jacob, que es Israel, y a los primeros 70 para construir una nación. Pues porque estaba en el gobierno, porque estaba en una posición que le permitía poder ayudar. Entonces, ya en su momento, por supuesto, yo apoyo a mi amigo Héctor para que sea concejal y lo apoyo con todo. Trabajamos esa campaña pues de punta a punta. Cuando ya él gana, pues nos abrazamos y me dice, bueno, esa credencial es suya. Esas cosas que el corazón agradecido y la cortesía hacen que se vuelvan palabras. Pero la realidad es que pues fue una persona que se destacó en la comunidad, que se destacó en el consejo y fue apreciado no solamente por el alcalde que había cuando él fue concejal, sino en general fue un personaje apreciado en el municipio y pues donde quiera que a medida que iba creciendo pues podía servir o influir sobre personas.
apreciado de esa manera. Y por supuesto aún conservo la medalla que colocaron en mi cuello y el pergamino que declarándome pues como un personaje que quizás no lo soy, pero ellos quieren honrarlo a uno y está bien. Fue la circunstancia, fue la historia, fue el momento y lo recibimos más que todo porque detrás no está la política, detrás hay una relación, hay un amigo. Lo mismo que sucede detrás de la historia de la redención, del perdón de pecados, detrás de toda esa historia hay un amigo, hay alguien grande detrás de todo eso que tiene una relación personal contigo. Y estamos hablando de Jesús. ¿Ves? Por eso es que trascendemos los conceptos y la frialdad de las expresiones religiosas. Oh, Altísimo. No, una relación personal con el amigo que está en el trono, con el amigo que está en el gobierno, con el amigo que está empoderado. ¿Ves? Eso te da confianza. Tú puedes allegarte y acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque hay un vínculo. ¿Ves? Esa es la clave y esa es la enseñanza con todo esto. Quizás a futuro apoyemos a un hermano, a una hermana, a una posición de poder, ya no a un consejo municipal, sino quizás al parlamento en el país donde estemos. Si tenemos la suficiente fuerza, podemos hacerlo en Perú, o podemos hacerlo en Ecuador, o en Venezuela, donde si tenemos la fuerza para apoyar y colocar a alguien allí, esto va a redundar en bendición y fruto para muchos. En su momento, muchos fueron ayudados por el concejal Héctor Conde, como en su momento, por ejemplo, cuando la hermana Liliana fue concejal de la capital del departamento del norte de Santander, concejal de la ciudad de Cúcuta. Mucha gente fue ayudada y mucha de esa gente era de la familia de la fe. Entonces, tener un amigo arriba, empoderado, es algo bueno. Y tenemos al Rey de Reyes. Por eso es que insistimos en que tengas una relación personal con Él. Hay personas que se refieren al gran Dios como el Altísimo y el Eterno. Eso muestra que no tienen una relación cercana. Una cosa es respetarlo, pero otra cosa es tener esa distancia. Yo respeté a mi Padre terrenal, lo reverencié hasta el último de sus días. Pero era con abrazo y era con palabras de afecto, con apodos, con diminutivos. Yo no le podía decir don Enrique. No, ese no era la forma de yo relacionarme con mi Padre. ¿Ves? Entonces, bueno, cosas, reflexiones que le vienen a uno a la mente. De todas maneras, bueno, son esos tiempos cuando, como les decía, estábamos en la Fundación para la Salud Integral del Hombre. Habíamos trabajado por años con distintas personas, pues en Norte de Santander, pues con Héctor Conde, Lilianita Mora, pero eso venía
desde los años atrás con Luis Laguna, Isabelita Laguna, con Jair Correa, con Hernán Darío Campo, con todas estas personas, Eliseo Zuluaga, Fabiola Orjuela, Víctor Betancourt, Juan de Dios Ruiz, Alfredo Guerrero. Bueno, estas personas trabajamos y queríamos ayudar, queríamos servir. Y entonces eso que les conté, que mi amigo Héctor tenía toda la razón y me dijo, le va a salir a deber, le va a salir a deber. Pues bueno, ya les conté que sí, el dinero no nos alcanzó para llegar a tocar el corazón en la parte de gratitud. No fue suficiente. Y bueno, muchas personas trabajamos todo un año para rescatar ese uno, sí, pero se aprende. Y bueno, la fundación todavía existe y sigue ayudando y etcétera, etcétera. Cuando empezó, pues nos reuníamos en Bogotá, nos trasnochábamos, hablábamos varias cosas. Ya la hermana Isabelita Laguna se enteraba después, las personas más allegadas a ella le contaban lo que tratábamos, porque ella dormía durante las reuniones. Entonces, pero cuando estaba despierta siempre estaba jovial y aportante. Dormida también es una persona jovial y nos hacía falta cuando no estaba allí sentadita, envuelta en su chal. Muchas horas de trabajo con Zaret, con todos estos personajes de la vida que estamos unos y otros en el corazón de los otros. Por lo menos esa es el pensamiento. Como yo les decía, yo soy un soñador y un romántico, y así como llevo personas en mi corazón, me imagino que estoy en el de esas personas. Pero es posible que no en todas. Algunos de estos personajes de la historia ya no existen, algunos ya han fallecido, en fin, no sé. El punto es, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hacíamos pequeñas acciones al comienzo, juntábamos moneditas con pesitos, y al comienzo propuse, ayudemos a uno, en vez de muchos mercaditos y eso. Y en este caso, pues, ayudamos a una persona que no tenía muchas deudas, o no sé si las tendría, pero nosotros teníamos apenas un poco de recurso para ayudarle a cancelar una deuda universitaria que tenía, y apoyamos a uno. Y bueno, no sé si alcanzaría la ayuda que se le daba para, no solo para cancelar, sino para tocar ese corazón. No lo sé. Pero no se trata de comprar la gratitud, no, de ninguna manera, sino que el corazón soñador y romántico como que espera que se devuelva más de un leproso. Yo no sé, tal vez el Señor no lo espera, sino que nosotros en nuestra imperfección espera expresiones, ¿no?, de gratitud. Pero como lo hablábamos
en días pasados, pues las personas que más he podido ver ser apoyadas no son las que manifiestan mayor gratitud, y algunas que muy poquito, casi nada, y ahí están, fieles en lo poco. Por lo tanto, creo que sobre mucho se les va a poner. Bueno, tiempo de reflexión, tiempo de irnos a descansar, porque mañana estaremos en el -2 de un día solemne, de un día de fiesta. Estarás preparando tu ofrenda, estarás preparando tu uno. Vamos de fiesta, vamos a reunirnos y vamos a partir esa historia. Mañana miramos cómo. Hasta entonces.